Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Escuchemos ese trozo de la carta de Santiago y veamos lo que nos dice. De la carta del apóstol Santiago. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear, pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Vemos a Cristo con una actitud de que aquella gente le está pidiendo una señal del cielo. La señal del cielo es la sola presencia de Cristo Jesús. Han escuchado sus predicaciones, han visto sus milagros y siguen pidiendo una señal. ¿Cuál es la señal? ¿Qué es lo que quieren? Si Él ya dice que han discutido con Él, discutieron con Él, pero aquí llegaron a nada. Siguen discutiendo, es la aberración de ese tipo de personas. Poner a prueba a Dios. Y para poner a prueba a Dios, están poniendo condiciones, y es eso, danos una prueba, una señal del cielo. Queremos que nos demuestres que vienes del cielo. Y era la actitud de esa gente cerrada, con sus caprichos, testaruda la gente, en no querer entender y aferrarse a sus propias ideas. Fíjense cómo es la actitud de Cristo Jesús. Dice el Evangelio
que él cuando llegó a la orilla estaba la gente y se puso a discutir con ellos, a discutir precisamente en la actitud de que ellos estaban aferrados a sus ideas. Esa gente que se pone a discutir con Cristo son los fariseos, ¿de acuerdo? Los fariseos es una secta judía en la cual ellos se aferraban a poder decir que se sentían como cumplidores de la ley, se sentían muy pulcros y sentían que ellos, ¿quién los podía corregir? Nadie tenía que corregirlos porque ellos decían, estamos todos muy bien, cuando ellos sabían claramente que no estaban bien. Pero la pregunta es esa, ¿por qué están aferrados así con Cristo? Siempre se la pasaron molestando a Cristo Jesús, siempre estuvieron estropeando su trabajo, siempre donde quiera que se parara, allí estaban, iba a predicar, allí estaban, en todos los lugares, siempre andaban atrás de él para estar fastidiando y fastidiando. Y la actitud de Cristo, siempre soportar y soportar, porque para él era hacer la voluntad de Dios, no lo que dijeran ellos. Entonces dice que se pusieron a discutir con él y le pidieron una prueba. Y entonces, como que la actitud de él está molesta. Después de que discutió y discutió, ¿qué creen? Que no entendieron. Le preguntaban, contestaba. Le preguntaban, contestaba, les respondía. Bueno, empezaban a discutir y tercos y tercos. Lo único que buscaban era estar solamente molestando. No entendían razones porque no querían entender. Si él les explicaba y con razones bien fundamentadas, ellos seguían con sus tonterías y sus actitudes para fastidiarlo. Y entonces dice que él estuvo discutiendo y se preguntaba, ¿por qué esa gente pide una señal? Pues no se le va a dar ninguna señal. Fíjense lo que él mismo dice. ¿Por qué esta gente está pidiendo una señal? ¿Qué es lo que quieren entonces? Pues no se les va a dar ninguna señal porque ese es capricho de ellos. Y así no son las señales del cielo. A capricho Dios no da nada a Dios. Y ellos así estaban con esa actitud. ¿Cómo se sentiría Cristo en ese momento que lo que hace es subió a la barca? Vámonos. Como que llega un momento en que no lo soporto. Es difícil esta gente. Son tercos, no quieren entrar en razones, están siempre en su actitud cerrada, molestando, fastidiando, ¿qué es lo que quieren? Y se fue. Fíjense nada más cómo se sentiría para que se hubiera subido a la barca, vámonos. Y se fue con ellos, con sus discípulos. Que el hombre no se da cuenta de sus limitaciones, que no se da cuenta el hombre precisamente de lo que somos. Es por eso que para nosotros en ese momento quiero que entendamos lo que Cristo Jesús quiere. A veces nos ponemos en unas actitudes de caprichos, nos ponemos en actitudes de pedirle a Dios, yo quiero esto para saber si es cierto que tú existes, y le piden pruebas a Dios. No, yo quiero ver con mis propios ojos. No, yo quiero que me demuestres a ver, si te apareces delante de mí, entonces significa que sí existes. Y cosas así bobas y cosas tontas y pedir caprichos y a ver, concédeme eso, a ver si es cierto que tú estás conmigo, a ver, y es querer probar a Dios. Y la pregunta es esta, ¿qué pruebas quieres? Primero date cuenta lo que tienes, lo que eres. Date cuenta de lo que tienes y de lo que eres. Miren que el apóstol Santiago dice que las pruebas que tenemos debemos de sentirnos dichosos porque de esas pruebas es precisamente para afianzar nuestra propia fe. Que la gente que escuchaba a Cristo no miraba en eso alguna prueba, una señal de lo que Dios quería para ellos. Entonces, ¿qué querían? No querían más que encerrarse en sí mismos, a su capricho, a sus ideas. Las cosas se hacen como yo digo, no como tú vienes a decirles. ¿Dices esto? ¿Por qué esto? A ver, dinos. Y vean cómo era el contradecir. Entonces, cuando una persona se cierra, pues ¿cómo va a entender las cosas de Dios? No entiende. Una persona en su capricho no va a entender las cosas de Dios, porque quiere las cosas a su manera,
a su medida, a su antojo, como Él quiere. Pues no podemos hacer eso. Es decir, estamos para la voluntad de Dios, no para que Dios esté a nuestro capricho y a nuestra propia voluntad. Eso jamás. Y si ustedes se dan cuenta, esto que están pidiéndole a Cristo, una señal del cielo, es ante todo, es decir, a ver, es un capricho. La señal del cielo es la persona de Cristo en medio de nosotros. Si nosotros dijéramos, ¿cuál es la señal? Yo quiero que me digan esa señal, yo quisiera una señal. ¿En qué señal me daría? La presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Ahí está, no hay ninguna otra señal, no hay nada. Buscar en otro lado, no van a encontrar nada. La única señal para que podamos entender la voluntad de Dios es su Hijo en medio de nosotros. Es Cristo Jesús, el único. Cristo en medio de nosotros. Eso es lo que debemos de entender. Pedir señales y demás, a ver, Señor, tengo ese problema, deja pedir a Dios, tengo ese problema, tengo esa dificultad, pues quiero que Dios me bendiga en eso, quiero que Dios me dé una señal, quiero que Dios es... No, lo primero es aceptar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que el hombre acepte a su propio Hijo, y que el hombre reciba a su propio Hijo, y lo acepte en el corazón. Por eso la única señal que existe es la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. No hay ninguna otra señal. La única señal es la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Ellos no quisieron aceptar la presencia de Cristo en medio de ellos. Ver a Cristo en medio de ellos. Lo que hablaba, cómo les respondía a sus dudas y preguntas, y ni aún así, y salían con otras cosas, siempre para estar contradiciendo. Hijos, con eso nos vamos a encontrar personas que con tal de no aceptar a Cristo, le contradicen, lo rechazan, hacen preguntas bobas, sin fundamento, solamente para estar fastidiando y solamente encerrarse en sus ideas. Porque las cosas no son como yo digo, por eso no creo. Porque no se me concede lo que pido, por eso no creo. Son cosas, gente insensata, gente terca, gente cerrada. Miren lo que pasó. Yo creo que eso a Cristo, después de que pues ya les expliqué, ya les dije esto, no quieren entender. Vámonos. Se subieron a la barca, vámonos, muchachos. Y verlo pensativo y decir, esta gente hasta cuándo va a entender, hasta cuándo van a reaccionar, qué es lo que quieren entonces. Mejor señal del cielo es la vida. La otra señal, así somos. Así vamos a partir igual que Santiago. Nos tenemos que ir. Somos peregrinos. ¿No dijo el mismo apóstol Santiago, como las flores del campo, se marchitan? Pues así es el hombre. O sea, eso somos. Hoy estamos, mañana no estamos. Y aún así todavía le pedimos a Dios una señal y le ponemos a Dios condiciones. Pues, ¿qué piensa esa gente? Para que nosotros entendamos bien que la señal del cielo es el hecho de que estemos aquí, la oportunidad que se nos da de venir a misa, la oportunidad de vivir un día más. Santiago ya se fue, así fueron los designios de Dios, hasta aquí y hasta aquí. Y entonces Dios que lo ha llamado a él, ahora viene el poder a preguntarle, el poder premiarle por lo de las obras de su propia vida. Y si entonces es el caminar del mismo hombre, entonces ¿cuál es la señal que tenemos que pedir? Ninguna, que Dios es el dueño de la vida y de la muerte, y que estamos aquí, esa es la mejor señal. El que ha dado la oportunidad que estemos aquí es Dios, porque a Santiago ya le dijo, hasta aquí, y es el mismo Dios el que llama. Por eso entonces tenemos, ¿qué señal quiero recibir? La señal es esa, que estoy vivo y que Dios me ha dejado vivir un día más. Mientras que Santiago ya le pidió cuentas y ya le dijo que se presentara y ya se presentó. ¿Qué otra señal queremos? Tener un techo donde vivir, el poder ir saliendo adelante en nuestra propia vida, es la mano de Dios. Pero por eso para nosotros yo quiero una señal, la mejor señal es de que te encuentres con Él en la Eucaristía y puedas vivir unido a Él. Y cuando vivas unido a Él comprenderás muchas cosas, pero lo primero es aceptarlo a Él. Si a Él lo rechaza, no tiene sentido nada. Toda persona que rechaza a Cristo, nada se sostiene, nada le encuentra sentido a la vida, nada. Él podrá decir y demás, y se podrá equivocar sus equivocaciones para quererse justificar, dirá una cosa, dirá otra, con tal de no aceptar ningún compromiso.
es su problema. Por eso nosotros termino diciendo lo siguiente. ¿Cuántas veces le hemos pedido pruebas a Dios? Dame una prueba. ¿Qué prueba quieres? Si la vida es la mejor prueba para ti, tu propia familia es la mejor prueba para ti, ¿qué prueba quieres? Dime. ¿No será un capricho? Y ahí está la paciencia de ese Dios clemente, compasivo y misericordioso, siempre escuchando, escuchando, como escuchó a aquellos hombres, como les respondió, les dio respuesta a lo que pedían, y ni aún así quisieron entender. Pues no, que no nos vaya a pasar así a nosotros, que no caigamos en actitud de terquedad, que queramos pruebas y me tengo ese problema, a ver Señor, pues si tanto dices que me amas, yo quiero que me lo resuelvas. Las señales, las pruebas que el hombre tiene en la propia vida son que el mismo Dios nos va probando para que el hombre pueda darse cuenta una cosa: Dios existe. Y las pruebas que vas teniendo en la vida es precisamente para que crezcas en tu propia fe. Y de esto, esa prueba, la partida de Santiago, es para nosotros. Saber que nos vamos a ir un día, entonces hay que ser hombres de fe. Si un día nos vamos a ir igual que Él, si vamos a morir, vamos a presentar ante Dios, pues déjame vivir en la vida para cuando Dios me llame, pueda entregarle cuentas a Dios de mi propia vida. Déjame vivir bien. Enseñémonos pues a vivir bien, que el paso que dio Santiago lo vamos a dar nosotros y que no vayamos a tomar la actitud terca. Y pedimos a Dios para que Santiago, que se presentó ante Dios, sepa reconocer sus errores y Dios le reconozca sus propios aciertos, como Dios lo sabe hacer. Fíjense lo que Dios hace. Dios reconoce los aciertos de uno cuando uno se presenta ante Él, pero quiere que uno reconozca lo que uno se equivocó. Pedimos a Dios para que Santiago pueda reconocer en lo que se equivocó y de lo demás Dios se encarga. Dios le felicitará por lo que acertó en su vida y que Santiago acepte en lo que se equivocó, reconozca sus errores y pida perdón a Dios en lo que se haya equivocado. Y después de eso pedimos a Dios para que tenga misericordia de Él y le conceda la vida eterna. Y que nosotros, mientras peregrinamos en ese mundo, que caminemos en esa actitud a la voluntad de Dios y no con una actitud cerrada a capricho, y que después que nos presentemos a Dios sigamos con esas actitudes en capricho, en no reconocer lo que nos equivocamos, en no aceptar una realidad, sino que desde este mundo podamos ir aceptando la voluntad de Dios, saber escucharlo y vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que nos pide hoy el Evangelio, y darnos cuenta de cómo le pides una prueba a Dios. Primero obsérvate, ¿tú quién eres? Ser limitado. Y ponerle condiciones a Dios. Pues, ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Piensa primero quién eres, y cuando ya pienses quién eres, te preguntas, ¿de veras tengo derecho a pedir a Dios una prueba, a cuestionar a Dios? ¿De veras me queda estar contradiciendo y poniendo trabas ante la voluntad de Dios? ¿Quién me creo? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Que no me reconozco mis limitaciones? Póngase de pie.